All right. Well, thank you again. Dear brothers and sisters called to be saints, Amados hermanos y hermanas llamados para ser santos, declared holy through the righteousness of Jesus Christ, declarados santos por medio de la justicia de Cristo, fellow servants and co-workers in the kingdom. consiervos y laboradores en el reino del Señor. Let me begin by saying what a great privilege it is for me to be here in this beautiful place, this beautiful country. Permítanme comenzar diciendo que es un enorme privilegio estar en este lugar con ustedes y en este país hermoso donde nos encontramos. And a wonderful pleasure to sing with you the songs of the Christian church. Ha sido un enorme placer cantar con ustedes los grandes himnos de la fe cristiana. I bring you greetings from our fellow workers in Canada Traigo saludos también de sus consiervos en Canadá and from the United Reformed Churches in North America, who along with you y de las iglesias de la denominación La Unida, la Reformada Unida, que junto con ustedes strive to proclaim the glorious gospel of Jesus Christ. luchan por proclamar el glorioso mensaje de Jesucristo. How marvelous is the grace of God. Qué maravillosa es la gracia del Señor. How amazing that He should call us to be ambassadors of Christ. Qué sorprendente que Dios nos llamara a ser embajadores de Cristo, And permits us to serve in His kingdom que nos permita servir en su reino and to call some of us to preach the gospel of y que nos Jesus. llame a algunos de nosotros a predicar el Evangelio. May His Holy Spirit lead us to be diligent in His Word, the Holy Bible, Pidamos que el Espíritu del Señor nos permita ser diligentes en el estudio de su palabra, that we are found faithful in proclaiming His truth que podamos ser hallados fieles al proclamar su verdad and not the false teachings that we find all around us, y no las enseñanzas falsas que nos rodean, like feminism and narcissism, tales como el feminismo, el narcisismo, environmentalism. el ambientalismo. I'm from Alberta, Canada. Yo vengo de Alberta, Canadá. It snowed there yesterday. Ayer nevó. We actually pray for global warming. Nosotros pedimos a Dios por calentamiento global. But with all of these false teachings that we have before us, I want to look at one very important passage from God's holy inspired word. Pero confrontados con todas estas enseñanzas falsas que nos rodean, quisiera examinar con ustedes un pasaje de las Sagradas Escrituras. 2 Timothy chapter 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, verse 16. And I'll just have you read it. versículo 16. Así lo vamos a leer. Segunda de Timoteo 3:16, lo tenemos memorizado. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. When we look at this verse, it tells us two things. First of all, what Scripture is, Al examinar este versículo nos dice dos cosas. Primeramente lo que es las escrituras. and then how we are to use the Scriptures. En segundo lugar, cómo debemos utilizar las escrituras. So we look first of all at these words. All Scripture is God-breathed. Primero vemos toda escritura es inspirada o it's inspired, but you want me to translate God breathed, exhalada por Dios. I think if we look at ourselves seriously, Si nosotros echamos una mirada a nosotros de manera muy seria, once in a while we have to admit that we come up with a good excuse to lie to someone. Nosotros si nos examinamos verdaderamente, a veces hacemos pretextos para que mintamos. Your best friend just got married. Tu mejor amigo se acaba de casar, He invites you to his house. His new wife cooks for you. te invita a su casa, su esposita nuevita hace la comida
and the food is absolutely horrible. La comida sabe horrible. And he takes you aside. What do you think of my wife's cooking? Y te lleva a un lado y le dice, ¿qué te parece la comida de mi esposa? What do you say? ¿Qué va a decir? You're in a room with 8 men. Está junto con 8 hombres. They wake up in the morning and they ask, did I snore? Se despierta en la mañana, se levantan todos y uno le pregunta, ¿ronqué mucho anoche? These are just little examples, and I think you can come up with more serious ones where we shade the truth. Son pequeños ejemplos y por supuesto hay muchos más donde nosotros pues tergiversamos un poquito la verdad. Let's face it, we lie sometimes. No es cierto que mentimos. Everyone seems to lie at one time or another. Todos mentimos en una ocasión u otra. Have you ever noticed that although we lie ourselves, we hate being lied to? Pero te has dado cuenta que a pesar de que nosotros mentimos, no nos gusta que nos mientan. And yet it shouldn't surprise us at all if at one time someone's lied to us or someone's lied about us. Pero ¿por qué nos sorprende si nos han mentido o que mienten acerca de nosotros? Porque eso es una sorpresa. But what if God would lie to us? Pero ¿qué pasaría si nos mintiera Dios? What if God would tell us something about the past or something about the future that was not true? ¿Cómo sería si Dios mintiera acerca del pasado o acerca del futuro, nos dijera algo que no fuera cierto? What if God would tell us something about himself or about us? ¿Qué pasa si Dios se revela algo de sí mismo o de nosotros que no es cierto? Or about salvation and we find out it's not true? ¿Y qué pasa si Dios revela algo de la salvación que resulta no ser verídico? What if we could prove that God shaded the truth a little bit? ¿Qué pasaría si pudiéramos probar que Dios tergiversó la verdad de la salvación, Like we do sometimes. como lo hacemos nosotros acerca de otras cosas? Or if God tells a story in the Bible a little bit different than it really happened. ¿Qué Like pasaría si Dios relatara historias en la Biblia que realmente no fue lo que pasó, we do sometimes. como lo hacemos nosotros? Or if God adds something to a story, takes something away from a story to make him look better. O que Dios añadiera o quitara de alguna historia para que Él se viera mejor, Like we do como lo sometimes. hacemos nosotros. Think of it. Piensen esto. If God could be shown to be a liar, Si nosotros pudiéramos probar que Dios es mentiroso, that would mean that the ultimate power of the universe, esto querría decir que el poder último del universo, the greatest being ever, el ser supremo sobre el universo, is playing a devilish trick game with us. está jugando, está bromeando con nosotros. He's lying to us. Nos miente. And this is the one that we thought we could trust. Y ese es el Dios en que nosotros teníamos nuestra confianza. My dear friends, if God is a liar, then we shouldn't be so hard on other people who lie to us. Queridos amigos, si Dios es mentiroso, entonces tampoco podemos reclamarle a las demás personas que sean mentirosas, Because then they are just imitating God. porque están imitando a Dios. If God is a liar, we might just as well forget ever trying to learn what the truth is. Si Dios es mentiroso, olvidémonos de buscar verdad. If God is a liar, there is no hope for us. Si Dios es mentiroso, no hay esperanza. This is the issue when we say all of the Bible is God's word, Y este es el punto cuando nosotros afirmamos que toda la escritura es palabra de Dios. or only parts of the Bible are Oh. God's word. Es parte de la Biblia, palabra de Dios. And this is no new discussion that's taking place, as I am sure you know. Esta discusión no es nueva, como todos ustedes lo saben. I've read commentaries that deny creation as it's recorded in Genesis 1. He leído comentaristas que niegan la creación tal como es descrita en Génesis capítulo 1. They tell us there was no serpent in the Garden of Eden. Nos dice que no hubo culebra. Sin just comes up to us like a serpent. Es una alegoría de que es el pecado como culebra que nos acecha.
The temptation of Eve in the Garden of Eden is too fantastic for us to believe really happened that way. El cuento de la tentación de Eva es demasiado fantástico para que lo creamos. A study done in the United States over 30 years ago Hicieron un estudio en Estados Unidos hace 30 años, más de 30 años, reported that most ministers do not believe in the inerrancy of the Holy Scriptures. reportó que la mayoría de los ministros en Estados Unidos no creen en la inerrancia de la Biblia And very few seminaries teach it. y pocos seminarios lo enseñan. Inerrancy is believing the Bible is entirely, completely, 100% true. Creer en la inerrancia significa que creemos en una Biblia 100% veraz In everything it teaches, en todo lo que enseña. whether it teaches doctrine, Si enseña doctrina, history or science, historia, ciencia, geography or geology, geografía, geología or any other subject, o cualquier otro tema, it is true, creemos que es cierta la palabra de Dios, without error, sin error, without fault. sin falla. The United Reformed Churches in North America began because the denomination that we belong to began questioning the inerrancy of God's Word. Las iglesias reformadas unidas en Norteamérica tuvieron su comienzo porque la denominación antes a que pertenecíamos comenzaron a cuestionar la inerrancia de la Biblia. They began questioning Moses, who wrote about the creation. Comenzaron a cuestionar a Moisés, que escribió de la creación. They began questioning Paul when he wrote that women should have no authority in the church. Cuestionaron a Pablo, que decía que la mujer no debería enseñar ni señorear en la iglesia. I went to seminary with a woman who said she was called by God to be the first woman ordained to the ministry in the Christian Reformed Church. Yo asistí seminario con una mujer que en ese momento decía que ella tenía un llamado de Dios para ser la primera mujer ordenada en la Iglesia Cristiana Reformada de Norteamérica. Notice, she was not called to the ministry. She said she was called to the ministry. No, she was called to be the first woman minister. She was not called by God to be a minister. Ella decía que ella sentía que era llamada para ser la primera mujer pastora en la Cristiana Reformada, pero note, no era llamada para ser ministro. That took a long time. Well, I don't really understand what you're saying. She was not called to preach Christ and Him crucified. Ella no era llamada a predicar a Cristo crucificado. She was called to be the first woman ordained in the Bueno, ministry in the el CRC. punto es que ella sentía que su llamado era ser la primera mujer, no predicar a Cristo, ni ser ministro, sino ser la primera mujer ordenada en la Cristiana Reformada. Es el punto del hermano, perdone. When she became the third minister ordained in this woman minister ordained in the CRC, when she became the third, not the first, the third minister, No llegó a su meta de ser la primera, pero sí llegó a ser la tercera pastora en la Cristiana Reformada. I questioned her calling. Entonces yo le cuestioné. And she said, well, God did not call me to be the first woman minister. Entonces me dijo, bueno, no fue que Dios me llamó a ser la primera mujer, la primera pastora femenina, But now she said she was the first woman called pero dice que yo soy la primera mujer llamada, because God had called her when she was 5 years old. porque Dios a mí me había llamado a los 5 años, entonces tenía el primer llamamiento de Dios. The church we left began questioning whether or not homosexuality was a sin. La iglesia que abandonamos comenzó a cuestionar si el homosexualismo realmente era pecado. I have a good friend who was with us against homosexuality, Tengo un amigo que antes luchaba en contra del movimiento del homosexualismo, and then his son came out of the closet. pero su hijo salió del closet y se manifestó como homosexual. So he said he had to reevaluate. Entonces the dijo homosexual- que estaba reevaluando el homosexualismo.
The church began saying abortion was not a sin. La denominación comenzaba a decir que el aborto posiblemente no era pecado. And there are actually churches today that, as their ministry, take young, pregnant girls to the abortion clinic. In churches in Michigan. Y existen iglesias que actualmente toman mujeres, muchachas, embarazadas y las llevan a la clínica de aborto como ministerio. All because they question the authority of Scripture. Y todo esto proviene por cuestionar la autoridad de las Escrituras. The claim was made that the Word of God is like a Christmas present. Se decía que la palabra de Dios es como un regalo de Navidad. When you get a Christmas present, at least in North America, first thing you do is you unwrap it. Cuando usted recibe ese regalo para Navidad, lo primero que hace es lo desenvuelve, le quita el papel And you throw the wrapping away. y usted bota el papel. Then you take the present out of the box and you Después- throw the box away. Después usted saca el regalo y tira la caja también. And the only thing that you keep is the present. Y lo único que se deja es el regalo. Everything else is thrown away. Lo demás se desecha. And they began to teach that the Bible is like that present. Y comenzaron a enseñar que la Biblia es como ese regalo. You throw away the wrapping, you throw away the Usted box, desecha el papel, desecha la caja, you unwrap the Bible to find out what really is the Word of God. desenvuelve la Biblia para encontrar realmente lo que es la palabra de Dios. And you see how dangerous that is. Pero ve el peligro. How would you know for certainty then what is the Word of God and what is not the Word of ¿Cómo God? vamos a saber con seguridad cuál es la palabra de Dios y lo que no es la palabra de Dios? Do we trust Bible scholars? ¿En quién vamos a confiar? ¿Los eruditos? They got us into this problem in the first place. Son ellos que nos metieron en el problema. Perhaps we leave it up to ourselves. We leave it up to ourselves. ¿Y qué pasa si entonces nosotros somos el último criterio? You decide what you will believe and I will decide what I will believe. Decida usted lo que quiere creer y yo decido lo que yo quiero creer. That gets us nowhere. Hermanos, así no podemos caminar hacia ningún lado. The only possible way of making sense of the Bible La única forma de poder tener una palabra que tiene sentido is to receive it all as God's. es recibirla toda como la palabra de Dios. And this is not a new teaching going on. Entonces no es nada nuevo. Already at the very beginning of the last century, Al finales del primer siglo, the last century. A finales del último siglo, a man by the name of Karl Barth un hombre llamado Karl Barth taught us that the Bible not so much is the Word of God, but it contains the Word of God. enseñaba que la Biblia no es en esencia, no es la palabra de Dios, sino contiene la palabra de Dios. And if you look hard enough, you will find it. Y si nosotros con esfuerzo la buscamos, la podemos hallar. How many of you have read Psalm 23? ¿Cuántos han leído Salmo 23? Por supuesto. 4 people. ¿Solo 4? How many of you have been gripped by the good news that the Lord is your shepherd? ¿Cuántos han sido impactados por esas noticias hermosas de que Jehová es nuestro pastor? Then for you, Psalm 23 is the Word of God. Solo para ustedes entonces Salmo 23 es palabra de Dios. But there are other people who read Psalm 23 and it means nothing to them. Perdón. Entonces, usted ha recibido Salmo 23 como palabra de Dios. Para otras personas leen Salmo 23 y para ellos no significa nada. If you don't experience anything while you are reading Psalm 23, Si then no- it's- Go ahead. Si no hubiera experiencia propia leyendo Salmo 23, entonces Then Psalm 23 is not the Word of God for you. Salmo 23 no es palabra de Dios para ti. It's only when the words of this book take hold of you that they become the Word of God. Según esta enseñanza liberal, es solamente cuando te motiva, te emociona, te agarra esa lectura, se convierte en palabra de Dios. De otra manera, queda simplemente letra. Once again, that means the Word of God can be found in the Holy Scriptures,
but the Holy Scriptures are not necessarily the Word of God. Esta posición está enseñando que la palabra de Dios puede salir de la Biblia, pero la Biblia no es palabra de Dios. And who decides? Pero el problema es quién decide cuál es la palabra. Once again, you do. Otra vez, es el individuo, es usted que decide. Now, I'm not going to try to show the error of this thinking with some deep theological argument. No vamos a detenernos hoy con argumentos profundos teológicos mostrando el error de esta posición, Because it goes a lot deeper than that. porque hay algo más profundo aquí que está en juego. It's a matter of what you believe. Tiene que ver con lo que usted cree. It's a matter of faith. Es un asunto de fe. It's a matter of whether or not God is lying to us anywhere in this book. That's a matter of faith. Tiene que ver con si Dios miente o no. Esto es un asunto de fe. Do you believe what God says, ¿Cree usted lo que dice Dios? or do you believe what man or feminist women say ¿O va a about creer what God lo que says? los hombres dicen? ¿O las feministas dicen acerca de Dios? Now, some of you may not think that's important, Tal vez algunos escuchando esto, tal vez no creen que esto sea de importancia trascendental. but it is, because what you say about the Bible, Pero sí es muy importante porque lo que usted afirma acerca de las Escrituras, you are saying about God. usted está afirmando acerca de Dios. And the question is whether or not God is a liar. Y el punto principal es, ¿Dios miente o no? The question of whether or not the Bible is without error is a question of our reliability on God. La pregunta sobre si hay errores en la Biblia o no tiene que ver con la confiabilidad de Dios o la fidelidad de Dios. Because God is responsible for what's in the Bible. Porque Dios es el que es responsable por esto. All Scripture is God-breathed. Toda la escritura es inspirada por Dios. God's responsible for all the paragraphs, all the sentences, all the words. Dios es el responsable por todos los párrafos, todas las frases y todas las palabras That you are called to bring to the world. que usted es llamado para que lleve al mundo. John writes, there are many other things that Jesus did. El apóstol Juan escribió que Jesús hizo muchas otras cosas If they were written down, the world would not be able to contain the que si books. fueran escritas todas las cosas no contendría todo el mundo. So why did John write about these events? Pero ¿por qué Juan escribió lo que escribió? Why choose them instead of some other things that Jesus Porque did? escogió lo que escogió para su evangelio. What made him choose these things? ¿Qué hizo que Juan escogiera lo que escogió para plasmar en su evangelio? Well, not what, but who.